Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar este primer seminario del año 2022 y lo hacemos con un seminario que me da mucho placer que podamos tener. Seminario de Jorge Rodríguez. Ayer conversábamos que hace muchos años que no nos visita en Girona, aunque es un amigo del grupo y amigo personal de muchísimos años ya, nos vamos haciendo viejos, y de quien hemos aprendido todos mucho. Jorge Rodríguez es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, y también juez, y ha trabajado en el ámbito de la teoría del derecho pues en unos cuantos temas, desde luego, pero en general en el orden yo diría de la teoría de los sistemas jurídicos, con textos absolutamente imprescindibles en la materia para quien quiera estudiar seriamente la teoría del derecho. Recientemente ha publicado un libro que me parece también de esos imprescindibles, un libro de consulta, no solo un libro de lectura. Si es de lectura, tómense tiempo, agarren unas vacaciones y dediquen las vacaciones a la lectura, porque son algo más de 800 páginas. La teoría analítica del derecho. Teoría analítica del derecho sin el artículo. Así es como se llama, Marcial Pons 2021. Un libro que yo creo que va a ser exactamente eso, no solo un libro de lectura, sino un libro de consulta. Un libro de consulta en el que uno puede encontrar pues prácticamente todos los temas de la teoría del derecho, con un panorama de cuál es la discusión en la teoría del derecho sobre esos temas y por supuesto siempre el insight fino de Jorge, lo cual me parece absolutamente recomendable e imprescindible en nuestras bibliotecas, también las personales. Pasado mañana, en 2 días, tendremos en la Universidad de Génova un workshop coorganizado por la Universidad de Génova y nosotros, de discusión de ese libro, en el que tendremos oportunidad de debatir capítulo por capítulo. Por lo tanto, ya será ocasión entonces de discutirlo. Hoy, en cambio, nos trae Jorge un trabajo sobre permisos e inmunidades, tema del que también se pueden encontrar aspectos en el libro, pero en este caso pues algo más concreto. Es un placer, Jorge, que nos acompañes. Es solo un placer corto, porque la visita al final habrá sido mucho más corta de la prevista originalmente, por culpa del maldito bicho que impone restricciones a los viajes y todas estas cosas, pero esperamos que próximamente te podamos tener un tiempo largo acá. Muchas gracias, Jordi. Bueno, muchas gracias a la Cátedra de Cultura Jurídica, al Departamento de Filosofía de la Universidad de Girona. Para mí es un gran placer estar acá. He estado muchas veces, pero ahora hace muchísimos años que no venía, no sé, más de 10. Pero es un lugar que, bueno, siempre me ha acogido de una manera, con muchísima hospitalidad y generosidad, y ha sido excelente discutir aquí las veces que he podido hacerlo. Lo que les voy a presentar es un trabajo en donde voy a tratar de indicarles cuáles son mis dudas sobre una cuestión, más que tratar de sostener ciertas tesis sobre un problema. Es un tema que hemos venido discutiendo en los últimos meses mucho con María Beatriz Arriagada, y que se vincula con las analogías, y en todo caso los límites de las analogías que existirían entre
la distinción que propusiera inicialmente Alchurrón y lo desarrollara conjuntamente con Moulin entre un concepto positivo y un concepto negativo, un concepto fuerte y un concepto débil de permisión, cuando la expresión permitida aparece no en normas sino en proposiciones normativas, por un lado, y una distinción paralela que ha sido sugerida por distintos autores, pero explotada y desarrollada muy finamente por María Beatriz Arriagada, entre dos conceptos, uno positivo y uno negativo, uno fuerte y uno débil, de inmunidades e incompetencias. Cuando yo leí por primera vez la distinción, tal como la proponía, bueno, ya en realidad el tema ya estaba sugerido en Guattini, o delineada esa distinción en Guattini, y la desarrolló María Beatriz. Mis primeras reflexiones fueron muy críticas. En el libro que comentaba recién Jordi, yo hice algún comentario muy breve, pero crítico respecto de esta distinción. Y en algún trabajo posterior también he escrito alguna cosa en tono crítico respecto de la distinción. Pero profundizando las discusiones con María Beatriz, me he dado cuenta que algunas de las cosas que escribí no están bien, que algunas de mis ideas no funcionaban correctamente. De modo que lo que les quiero presentar son mis dudas sobre esta distinción. Voy a tratar de corregir algunos de los errores en los que creo haber incurrido previamente en el análisis del punto, y seguramente voy a cometer otros errores, pero bueno, poniéndome a esto, me gustaría presentarles a ustedes estas ideas y ver qué es lo que surge de la discusión. Voy a tratar de presentar muy rápidamente, inicialmente, lo que sería el presupuesto de esto, que es la distinción entre las dos nociones de permisos, en Alchurrón y Moulin. Como es un tema bastante conocido y supongo que la mayoría estará familiarizado, voy a ir bastante rápido, pero bueno, lo presento brevemente. Como ustedes saben, Alchurrón propuso diferenciar una lógica de normas y una lógica de proposiciones normativas, tratando de mostrar que los dos cálculos no eran equivalentes. Una forma simple de tratar de presentar la diferencia entre los dos cálculos, ahí está Alchurrón y Moulin en el centro de la foto, es a través de la diferencia en el funcionamiento de la negación, cuando afecta normas y cuando afecta proposiciones normativas. Podríamos decir muy rápidamente que cuando la negación afecta a una norma, esto produce un resultado unívoco. El resultado de la negación de una norma es otra norma, a la que, siguiendo von Reich, podríamos llamar la norma negación respecto de la anterior. Para decirlo esto muy rápidamente, si yo antepongo una negación a una prohibición, la norma resultante es equivalente a una norma que permite realizar una acción, y esto es equivalente a su vez a una norma que no obliga a abstenerse de realizar esa acción. Es decir, yo podría, si quisiera, dictar una norma autorizándolos a ustedes, o sea, a fumar en espacios públicos, podría decir esto expresando está permitido fumar en espacios públicos, pero podría equivalentemente decir no está prohibido fumar en espacios públicos, o no es obligatorio abstenerse de fumar en espacios públicos. Como que en este sentido podríamos decir que en el ámbito de la lógica de normas se admite, digamos, la equivalencia entre estas tres expresiones, y entonces podríamos decir que la expresión permitido cuando aparece en una norma tiene un significado unívoco y equivale a no prohibido. O sea, una norma permisiva equivale a una norma que no prohíbe realizar cierta acción. Pero en cambio, cuando la negación afecta a una proposición normativa, esto genera una dificultad o es algo más complejo, porque una proposición normativa es una expresión metalingüística que menciona una norma. Podríamos decir que una proposición normativa es una proposición descriptiva que se refiere a la existencia de una norma. Como las normas no existen en general de manera aislada, sino en sistemas normativos, podríamos decir que una proposición normativa lo que afirma es la pertenencia de una norma a un determinado sistema normativo. Entonces, podríamos decir, como en el ejemplo, que decir que una acción A se encuentra prohibida de acuerdo con las normas de un cierto sistema normativo equivale a decir que la norma prohibido A pertenece al sistema S.
si tomamos a esto como la estructura de una proposición normativa, el problema es que la negación de una expresión de este tipo, o sea, negar una proposición normativa, se puede entender de dos maneras diferentes, que lo podríamos llamar negación externa y negación interna. Porque negar que está prohibido realizar la acción A de acuerdo con las normas del sistema S se puede entender como una negación externa en el sentido de una negación que afecta a toda la proposición, y en este sentido eso sería equivalente a decir que la norma prohibido A no pertenece al sistema, negamos toda la proposición, pero también podríamos pensar que la negación, en lugar de afectar a toda la proposición, afecta solo internamente a la norma que está siendo mencionada en esa proposición, lo que nos daría por resultado que lo que constituiría la negación interna de esta proposición sería decir, una norma que no prohíbe hacer A pertenece al sistema S. Por lógica de normas, por lo que indicaba antes, una norma que no prohíbe hacer A es equivalente a una norma que permite hacer A. O sea, esto sería equivalente a decir que el sistema contiene una norma que permite realizar la acción A. Y esto es lo que da lugar a que Churroni-Bulliin presenten esta distinción entre dos sentidos de permisión, una permisión positiva y una permisión negativa. Es decir, que una conducta A está permitida en sentido negativo de acuerdo con las normas de un sistema normativo, significa decir que la norma que prohíbe hacer A, una norma que prohíbe hacer A, no pertenece al sistema. En cambio, decir que una conducta está permitida en sentido positivo equivaldría a decir que una norma que no prohíbe hacer A pertenece al sistema, o equivalentemente que una norma que permite hacer A pertenece al sistema. O sea, la distinción entonces básicamente es que una conducta estaría permitida en sentido negativo si no hay una norma que lo prohíbe, una conducta está permitida en sentido positivo si existe en el sistema una norma que permite su realización. Con base en esta distinción, entonces podríamos concluir, digamos, que la palabra permitido cuando aparece en el contexto de una norma tiene un significado unívoco, equivale a no prohibido, pero cuando aparece en la proposición normativa da lugar a estos dos sentidos. Con base en esta distinción, aplicando esta distinción, una idea muy interesante que presentan a Churroni-Bulliin en Normative Systems es discutir o evaluar críticamente uno de los argumentos que han sido utilizados para tratar de justificar la necesaria completitud de todos los sistemas jurídicos. Autores como Kelsen han utilizado, entre otros argumentos, para tratar de justificar la idea de que no puede haber lagunas en el derecho, el apelar a este principio de que todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. Como ustedes saben, esta idea ha sido analizada críticamente por el Churroni-Bulliin, sosteniendo que este principio, todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido, podría ser una norma o una proposición normativa. En la argumentación para tratar de justificar la necesaria completitud de los sistemas jurídicos parece claramente que se trata de una proposición normativa. Pero si es una proposición normativa, entonces deberíamos ver qué es lo que significa la palabra permitido cuando aparece en este principio. Y esto da lugar a dos lecturas del principio de prohibición. Una lectura débil o negativa y una lectura fuerte o positiva. En la versión débil, el principio diría todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido en sentido negativo, pero decir que una conducta está permitida en sentido negativo es decir que no hay una norma que prohíbe su realización, con lo cual el principio equivaldría a decir algo como todo lo que no está prohibido no está prohibido, que obviamente es una verdad analítica, pero que no tiene ninguna aptitud mágica para excluir la posibilidad de lagunas, es un caso que no resulta regulado. Limitarse a decir que si el legislador no reguló una acción como prohibida, no la reguló como prohibida, es perfectamente compatible con decir que no está calificada en ningún sentido de acuerdo con las normas del sistema. En cambio, en la versión fuerte o positiva, el principio diría todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido, pero en sentido positivo. Decir que una conducta está permitida en sentido positivo de acuerdo con las normas de un sistema jurídico, es decir, que hay una norma que autoriza su realización. Claro, acá ya las cosas no parecen que esto se pueda admitir como una verdad analítica, es decir, que una conducta a cuyo respecto no existe una norma que prohíbe su realización es tal que hay una norma en el sistema que autoriza su realización,
no es algo que necesariamente vaya a cumplirse. Esto dependería de que exista en el sistema algo así como una regla residual que autorizara genéricamente a todas aquellas acciones que no hayan sido prohibidas expresamente. Y esto no tiene por qué ser necesariamente así respecto de cualquier sistema normativo. Entonces, bajo esta lectura, el principio tendría, si es que existiera una regla semejante, la actitud de ser cerrado, es decir, de clausurar la posibilidad de que queden conductas sin regulación, pero no sería una verdad analítica, sino que su verdad sería contingente. Entonces, la conclusión de Churrón y Bulín es que apelar a este principio que todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido para tratar de justificar la necesaria completitud de todo sistema normativo, en realidad se apoya en una ambigüedad, en la expresión permitido. Bajo una lectura se trata de una verdad necesaria, vale para todo sistema jurídico porque es una verdad analítica, pero no tiene ninguna aptitud para clausurar lagunas, y cuando si tiene aptitud para clausurar lagunas, su verdad es contingente y depende de la existencia de una regla de cierre, digamos una regla residual, que autorice genéricamente las conductas que no se encuentran prohibidas. Todo esto ya sé que la mayoría lo debe conocer, lo presento brevemente porque es relevante después para ver las analogías y las diferencias con el tema que me interesa discutir. Sobre esta distinción entre permisos positivos y permisos negativos se ha discutido mucho sobre su relevancia y sobre la conexión de esto con el problema de las lagunas. No voy a ingresar en esa discusión porque si no, no voy a llegar nunca a decir lo que quiero decir. Pero quiero decir, esto no es que ha sido aceptado sin ningún tipo de cuestionamiento. Ha habido muchos cuestionamientos a la relevancia, sobre todo la distinción entre permisión positiva y permisión negativa. Yo solo voy a decir dos cosas para mostrar por qué me parece que, por lo menos, no es que sea una respuesta a los argumentos de crítica a la relevancia de la distinción, pero sí porque a primera vista la distinción parece relevante. Dos cosas breves. En primer lugar, la distinción parece a primera vista relevante porque uno parece que no podría descartar de plano la posibilidad de que se verifique una situación en la cual una conducta, una cierta acción se encuentre permitida en sentido positivo porque hay una norma que autoriza su realización y sin embargo no esté permitida en sentido negativo. Si no está permitida en sentido negativo quiere decir que además hay una norma que prohíbe realizar esta conducta. Entonces, en ese caso tendríamos con relación a una determinada conducta A, que en el sistema tenemos una norma que autoriza su realización, una norma que permite su realización y al mismo tiempo una norma que prohíbe su realización. ¿Se podría dar una situación como esta? Sí, podría ocurrir, pero en ese caso el sistema sería inconsistente, es decir, habría una contradicción normativa. También se podría dar la situación inversa, o sea, podría ser que una conducta esté permitida en sentido negativo porque no hay una norma que lo prohíbe, pero no esté permitida en sentido positivo, es decir, no haya una norma que autorice su realización. Y bueno, parecería que también esta situación se puede dar. En ese caso, con relación a esa conducta, el sistema sería vacío, es decir, no habría ninguna norma que califique normativamente esta acción. Con lo cual, podríamos decir que en este caso el sistema estaría indeterminado en cuanto a la calificación normativa de esta acción. Sería incompleto en el sentido de que no contendría ninguna calificación normativa respecto de esa acción. Si estamos dispuestos a llamar laguna esto, o si lo que uno entiende por una laguna es algo más fuerte que simplemente la ausencia de regulación, es otra cuestión sobre la cual no voy a ingresar, pero sí podríamos decir que, primero, es una situación que podría producirse y en ese caso podríamos decir en algún sentido que el sistema es incompleto, al menos en cuanto a las calificaciones normativas que ha merecido esta acción. Por eso una primera cuestión, que me parece que la distinción es relevante, es que dado que uno no puede descartar a priori que existan sistemas normativos que no sean completos, que no sean consistentes, entonces vale la pena mantener la distinción. Lo que muestran Anchurrón y Bulín es que si en cambio nos encontramos frente a un sistema normativo que fuera a la vez completo y consistente, entonces la permisión positiva y la permisión negativa se implicarían recíprocamente y ya no tendría sentido distinguir entre ellos. Pero en la medida que pueda generarse sistemas normativos que no satisfagan alguna de estas dos condiciones, la distinción parece que resulta relevante. Una segunda cuestión, por
por la que me parece que la distinción es interesante, y esto se conecta con el tema que voy a discutir a continuación, es que a partir de esta distinción uno podría refinar el análisis de ciertos conceptos jurídicos, como el concepto de libertad. En un sentido muy elemental podríamos decir que yo tengo libertad de realizar cierta acción si esta conducta está permitida por el sistema en algún sentido. Pero cuando utilizamos la expresión libertad, no cuando lo utiliza el legislador para escribir libertades, sino cuando esta expresión es utilizada por los juristas o por los teóricos del derecho para referirse a las calificaciones o a las posiciones jurídicas de las personas a partir de las normas de un sistema jurídico, es decir, cuando formulamos proposiciones normativas, entonces uno podría distinguir dos nociones de libertad, una positiva y una negativa. Podemos decir que yo tengo una libertad simplemente porque no hay ninguna norma que me prohíba realizar una acción, pero esto no es lo mismo que decir que yo tengo una libertad porque hay una norma que me autoriza expresamente a realizar una acción, utilizando, digamos, la distinción entre permisión positiva y permisión negativa para marcar dos sentidos diferentes que le podríamos dar a la expresión libertad. Por otra parte, en general, cuando pensamos en una libertad, no pensamos simplemente en que una acción se encuentre permitida, sino que yo tenga permitido realizarla y a la vez tenga permitido no realizarla. Es decir, entendemos en general las libertades como una doble permisión. Entonces podríamos distinguir entre libertades simples, vinculadas solo a una norma permisiva o la ausencia de una norma de prohibición, y libertades plenas o dobles cuando hablamos de que la conducta no está simplemente permitida sino facultada, pero también podría estar facultada en un sentido positivo y en un sentido negativo. Entonces uno podría distinguir 4 nociones de libertad. Una noción acá hay un montón de formulitas y tendría que haberlas eliminado para no incurrir en terrorismo lógico, como decía Churrón, pero simplemente uno podría distinguir una noción de libertad simple, positiva o negativa, o una noción de libertad doble o plena, positiva o negativa. Y esto haciendo el juego con la distinción entre permisión positiva y negativa y con la distinción entre que una conducta esté permitida simplemente o que esté facultada, es decir, que esté permitida realizar la acción y esté permitido abstenerse de realizar esa acción. Estas nociones de libertad podríamos llamarlas desnudas o nudas frente a la posibilidad de que una libertad esté protegida. Las libertades se pueden proteger de diferentes maneras, pero por lo menos se pueden proteger de 2 maneras diferentes. Yo puedo proteger una libertad frente a interferencias normativas o puedo proteger una libertad frente a la posibilidad de interferencias fácticas. Proteger una libertad de interferencias normativas sería asegurar esa libertad mediante una inmunidad, es decir, la incompetencia de autoridad. Digamos, yo tengo una libertad en un cierto nivel normativo, si la resguardo, digamos, con una inmunidad, garantizo que las autoridades inferiores no tienen competencia para prohibir la realización de esa acción. Una libertad se puede proteger contra interferencias fácticas cuando está asegurada, digamos, a través de prohibiciones, o sea, al Estado o a los particulares, para que interfieran en el ejercicio, o sea, turben o limiten o impidan el ejercicio de esa libertad. Yo creo, personalmente, y esto habría que mirarlo más finamente, pero ahora no voy a decir mucho más, que el hecho de que una libertad esté protegida es algo que depende de la existencia de otras disposiciones. Una libertad podría ser puramente desnuda, no estar protegida, o podría estar protegida por alguno de estos mecanismos o más de uno de estos mecanismos. Pero esto depende, digamos, contingentemente de que haya alguna disposición adicional en el sistema. Bueno, sirva todo esto de pequeño prólogo, pero es lo que en realidad quiero decir. Como ustedes saben, también seguramente estarán familiarizados que hace muchos años Hochfeld propuso un análisis de ciertos conceptos jurídicos fundamentales, examinando sus relaciones de oposición y de correlación entre sí.
Los conceptos que examina Hochfeld son conceptos de derecho, privilegio, libertad, deber, no derecho, que es una expresión que utiliza porque no encuentra, digamos, en el lenguaje jurídico ninguna que se corresponda con lo que sería esta noción, potestad o competencia, incompetencia, inmunidad y sujeción. Y más que ofrecer caracterizaciones de estas nociones, lo que hace Hochfeld es tratar de mostrar cómo ellas funcionan en relación unas con las otras. Entonces, lo que explica es que, por ejemplo, y brevemente, el concepto el opuesto al concepto de que alguien tenga un derecho sería que tenga un no derecho o no tenga un derecho. El concepto opuesto a tener una potestad o competencia sería ser incompetente. El concepto opuesto al de una libertad o privilegio sería tener, en realidad sería tener no el deber de realizarla, sino el deber de abstenerse de realizarla. Pero esto es algo que aclara el propio Hochfeld. Y a la vez uno puede trazar también relaciones de correlación entre estos conceptos. Los conceptos que son opuestos son en realidad contradictorios entre sí, uno es la negación del otro. Los conceptos correlativos, o las relaciones de correlatividad, son relaciones de equivalencia si uno altera el orden de los sujetos, porque estos conceptos son examinados por Hochfeld como relativos a dos sujetos. Entonces, las relaciones de correlatividad serían, si yo digo que tengo derecho a que Jordi me pague una deuda, es porque él tiene el deber de pagarme. Si yo tengo una potestad para alterar el estatus de ciertas acciones de Jordi, es porque él está sujeto a esta alteración. Si yo tengo la libertad o privilegio de caminar por delante de la casa de Jordi, Jordi no tiene el derecho a que yo no lo haga. En este sentido, digamos, uno puede trazar este tipo de relaciones de oposición y de correlatividad entre estos 8 conceptos o 2 pares de 4 conceptos. Por lo que decía antes, si uno examina el concepto de privilegio y libertad en términos de permisión y cómo el concepto de privilegio y libertad se define como la negación de un deber, si estos conceptos se entienden como parte del lenguaje de los juristas o cuando estamos haciendo calificaciones o examinando las posiciones jurídicas de las personas a partir de las normas de un sistema jurídico, es decir, estamos formulando proposiciones normativas, entonces uno podría, como yo había mostrado antes, decir, bueno, tenemos en realidad 2 conceptos de privilegio o de libertad, uno positivo y uno negativo. Y también lo mismo se podría decir, de hecho Guastini señala esto, que también el concepto de no derecho admitiría 2 sentidos, uno positivo y uno negativo. En realidad, como ya el concepto de no derecho no es algo que exista en el uso jurídico, digamos, alguna expresión que refleje este concepto, encima duplicarlo y pensar que hay 2 nociones de no derecho suena un poco antiintuitivo, pero formalmente, digamos, me parece que es impecable decir que también, si se define a partir de la negación de un derecho, podría haber 2 nociones de no derecho. La pregunta ahora es si esto mismo se puede decir del otro grupo de conceptos, es decir, el grupo conformado por potestad, incompetencia, inmunidad y sujeción. Si uno podría también decir que hay conceptos positivos y negativos de las nociones básicamente de incompetencia y de inmunidad. Y este es el punto al que quería llegar. Como les anticipaba, en distintos trabajos, María Beatriz Arriagada propone distinguir una noción fuerte y una noción débil de incompetencia y de inmunidad. Presentado de una manera muy simplificada, no estoy recogiendo las palabras explícitas de María Beatriz, pero uno podría decir que un sujeto es incompetente respecto de otro en sentido débil cuando no existe en el sistema una norma que le confiera competencia. Y correlativamente el segundo sujeto va a tener una inmunidad, pero solo en sentido débil, cuando no hay norma que le asigne al primero competencia para alterar el estatus jurídico de sus acciones. En cambio, uno podría decir que un sujeto es incompetente en sentido fuerte respecto de otro para alterar el estatus jurídico de sus acciones y que el segundo es inmune respecto del primero en sentido fuerte, cuando existe en el sistema una norma
que instituye o que declara incompetente al primer sujeto para alterar el estatus jurídico de las acciones del segundo. Si en el primer caso la incompetencia o inmunidad resultaría de la ausencia de una norma que asigna competencia, en el segundo caso la incompetencia o inmunidad resultaría de la existencia en el sistema de una norma que consagra explícitamente la incompetencia, que declara la incompetencia o que inviste a alguien de una inmunidad explícitamente a través de una norma. La misma distinción, no en términos fuertes, yo voy a hablar de incompetencia e inmunidades positivas y negativas para mantener uniformidad con lo que venía diciendo. Pero Guastini, que utiliza justamente esa terminología, traza una distinción que es muy parecida, pero la presenta de una manera parcialmente diferente. Lo que dice Guastini es que la incompetencia de una persona puede provenir de la simple ausencia de una norma que le confiere una potestad o de la existencia en el sistema de una norma que lo prive de un poder conferido previamente. Cuando yo leí esto, que lo leí en Guastini, lo leí en María Beatriz Arriagada, en realidad, digamos, me centré más bien en la caracterización que ofrece Guastini y me parecía problemática la distinción, porque decir que alguien que es incompetente debido a la existencia de una norma que lo priva de una competencia previamente conferida, no me parecía una noción que se pudiera independizar de la primera, en el sentido de que decir que una norma priva a alguien de competencia que antes tenía, quiere decir que antes el sujeto era competente, pero ahora esta norma lo que hizo fue derogar esa competencia. O sea, el sujeto termina siendo incompetente en el sentido de que no hay una norma que le confiere competencia, que es el sentido que le llama como negativo. Con lo cual no me parecía que esto tuviera mucho juego. En realidad no veía que hubiese dos nociones diferentes de incompetencia. Me parecía que, bueno, la incompetencia en un único sentido podía resultar de dos cosas diferentes, de simplemente la ausencia de una norma que confiere competencia o de una situación en la cual un sujeto primero tenía competencia y luego derogamos la norma que confería competencia, pero digamos, es incompetente en los dos casos en el mismo sentido. Por eso es que traté de examinar los términos en que presentaba la distinción María Beatriz y me parecía que de alguna manera era reducible, digamos, al problema que acabo de señalar y que en realidad no había una independencia conceptual entre dos nociones de incompetencia. Pero discutiendo con María Beatriz, la verdad es que yo creo que tiene razón, en el sentido de que hay normas explícitas que consagran inmunidades o que declaran incompetentes a ciertas personas para realizar ciertas acciones. Bueno, ella propone ciertos ejemplos, yo ahora no recuerdo lo que ella me decía, pero pongo un ejemplo que a mí me resulta familiar y que creo que funciona. En el derecho argentino, si uno examina las normas de la Constitución, el artículo 18 de la Constitución, pero además las normas que regulan la atribución de competencias tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, yo creo que puede decirse que de acuerdo con las normas constitucionales, el Poder Ejecutivo es incompetente para tipificar delitos. Pero esto no es simplemente como consecuencia de la ausencia de una norma que le asigna competencia al Poder Ejecutivo, sino que digamos, se puede derivar disposiciones explícitas a partir de las cuales uno puede sostener que el Poder Ejecutivo es incompetente para tipificar delitos penales. Y estoy seguro que debe haber muchos mejores ejemplos de normas que explícitamente confieran inmunidades o declaren o invistan, como dice María Beatriz, incompetencias. O sea que no creo que esto se pueda excluir así nomás. La cuestión en todo caso es qué alcance tiene esta distinción, pero no que no se la puede trazar. Hoy no diría que la distinción no puede trazarse, creo que se puede trazar en los términos en que la plantea María Beatriz, en principio, y que uno podría tratar de justificar la relevancia de la distinción con argumentos similares a los que uno podría utilizar para tratar de justificar la relevancia de la distinción entre permisión positiva y permisión negativa. Eso es algo que tenía en mi trabajo escrito, pero que no puedo desarrollar aquí por una cuestión de tiempo. Uno podría usar argumentos similares a los que podríamos usar para justificar la relevancia de la distinción entre permisión positiva y negativa, aplicados, digamos, apuntados acá al análisis de esta distinción. Y esta distinción, y ya es un punto que me suena problemático,
jugando con las analogías, con la distinción entre permisión positiva y permisión negativa, María Beatriz dice que un principio como el que dijera toda autoridad es incompetente para realizar aquellas acciones a cuyo respecto no hay una norma que le confiera competencia para realizar, se podría analizar en analogía con el análisis que hacen Achurrón y Bulligen del principio de prohibición. Si en un principio como ese se entiende como una proposición normativa y la noción de incompetencia se entiende en sentido negativo o débil, esa afirmación sería analítica, sería trivialmente verdadera, pero si en cambio se entiende ahí la noción de incompetencia en sentido positivo fuerte, ya no resultaría una verdad analítica y su verdad dependería de que exista una regla que establezca la incompetencia de la autoridad para realizar cualquier acción a cuyo respecto no existe una norma que le confiere esa competencia. Y esto ya a mí me sonaba algo problemático, me sonaba algo dudoso. Voy a tratar de mostrar por qué para mí hay ciertas limitaciones en cuanto a las analogías, que aunque la distinción pueda ser trazada, aceptemos la distinción, hay ciertos límites en la analogía del funcionamiento de esta distinción con la distinción entre permisión positiva y permisión negativa. Primero, las normas de competencia han sido reconstruidas, se han propuesto diferentes tipos de reconstrucciones. Las normas de competencia, quienes interpretan las normas de competencia en términos de reglas regulativas, otros consideran que deben ser reconstruidas en términos de reglas constitutivas. Supongamos que uno pensara que el concepto de una norma que atribuye competencia se puede entender como reducible a normas regulativas de carácter permisivo, que básicamente una norma de competencia es una norma que permite a alguien dictar normas o producir actos normativos. Si uno analizara las normas de competencia en este sentido, entonces creo que, claro, las analogías entre la distinción entre incompetencia positiva y negativa y la de los conceptos positivo y negativo de permisión serían perfectas porque estamos definiendo, caracterizando las normas que atribuyen competencia en términos de normas permisivas. De hecho, aquí tendría perfecto sentido distinguir entre una incompetencia positiva y una incompetencia negativa porque ya habría dos nociones de competencia. Yo, si defino la competencia en términos de normas permisivas, podría distinguir una noción de competencia positiva y una negativa. Una autoridad sería competente en sentido positivo si existe en el sistema una norma que le permite realizar cierta acción normativa. Sería competente en sentido negativo si no existe una norma que le prohíbe realizar esa acción normativa. Como reflejo de esto, obviamente, habría dos nociones de incompetencia, una positiva y una negativa. Ni siquiera las reconstruyo ahora porque me parece obvio que uno podría trazar la distinción perfectamente. Pero el punto es que el análisis de las normas de competencia en términos de normas permisivas, reglas regulativas de carácter permisivo ha sido controvertido, ha sido cuestionado en general. En su mayoría hoy las normas de competencia se explican en términos de reglas constitutivas, no de reglas regulativas. Aunque este es un punto sobre el cual se podría discutir largamente, en todo caso lo que voy a decir ahora se puede tomar como una afirmación condicional. O sea, si es que no podemos explicar satisfactoriamente el funcionamiento de las normas de competencia en términos de normas permisivas, y tenemos que hacerlo en términos de normas constitutivas, entonces me parece que tenemos por lo menos que repensar el alcance de estas distinciones entre competencia positiva y negativa. O, si se puede trazar la distinción, qué es lo que se sigue de ella. Y para explicarlo voy a tratar de usar dos ejemplos. Primero pensemos en las reglas constitutivas que determinan cómo mueve un alfil en ajedrez. Según el reglamento del ajedrez, un alfil puede moverse en diagonal, en las diagonales que pasan por la casilla que ocupa, pero no puede en su recorrido saltar piezas.
uno podría reconstruir estas reglas de la siguiente manera. Podríamos decir, si el alfil mueve a cualquier casilla en las diagonales en las que se encuentra, eso cuenta como una jugada válida. Y, por otro lado, si el alfil en su recorrido salta una pieza, eso cuenta como una jugada inválida. Si uno reconstruyera las reglas de esta manera, podría decirse, trasplantando el lenguaje de la competencia al ámbito de los alfiles en el ajedrez, uno podría decir que el alfil es incompetente en sentido positivo para saltar piezas, porque hay una norma que explícitamente dice que él no tiene la aptitud para realizar este tipo de movimiento, y que en cambio es incompetente en sentido meramente negativo, por ejemplo, para participar en un enroque, porque no hay ninguna regla que diga que el alfil puede realizar enroque. Pero yo creo que esto no es una buena manera de reconstruir, digamos, las reglas que caracterizan el movimiento del ajedrez. Por lo pronto, si uno entendiera estrictamente las reglas del ajedrez como están formuladas aquí, fíjense que la primera regla me dice que hay algo que cuenta como una jugada válida, pero no me dice que el resto de las jugadas sean inválidas. Es decir, la primera regla es compatible con decir, bueno, el alfil mueve en diagonal, pero podría perfectamente a la vez dictarse una regla que dijera que también se puede mover horizontal y verticalmente. O sea, que no excluye, está formulada en términos de un simple condicional, con lo cual no excluye otras posibilidades de movimiento. De modo que esa formulación me parece que no termina de caracterizar adecuadamente cuáles son los movimientos válidos del alfil en el ajedrez. Y la segunda regla, aunque digamos, no tiene tal como está formulada ningún problema, el único punto es que si uno la formula de esta manera, en sentido estricto parecería que la segunda regla está en conflicto con la primera, porque mientras la primera habilita el movimiento del alfil en cualquier dirección en las casillas en diagonal del escaque que ocupa, sin aclarar que es inválido si salta piezas, la segunda regla dice que no puede saltar piezas. Uno podría interpretar que esto introduce una excepción en la primera, pero en sentido estricto, tal como están formuladas, parecería que hay un conflicto que habría que resolver entre estas dos reglas. Por eso, a mí me parece, digamos, que una reconstrucción mejor de las reglas que determinan, las reglas constitutivas que determinan cómo mueve un alfil en el ajedrez, deberían interpretarse de un modo parecido a o sea, el alfil mueve válidamente si y solo si se desplaza a cualquier casilla de las diagonales en las que se encuentra sin pasar por ninguna otra pieza en su recorrido. Con esto no quiero decir que las reglas que determinan y constituyen los movimientos del ajedrez se tengan que formular en un único enunciado. Lo que quiero decir es que el conjunto de las reglas constitutivas que determinan cómo mueve un alfil en el ajedrez deberían permitirme determinar cuáles son los movimientos que un alfil puede ejecutar válidamente y cuáles no. Esto es, deberían especificar las condiciones necesarias y suficientes para determinar cómo mueve válidamente un alfil en el ajedrez. O sea, no se trata simplemente de que tenemos que reformular todas las reglas en un único enunciado o tenemos que construir una norma completa, como pensaría Kelsen, sino simplemente que el conjunto de las reglas que determinan los movimientos válidos del alfil en el ajedrez deberían especificarme las condiciones necesarias y suficientes para saber si una movida es válida o si no lo es. Por otra parte, pensando en lo que voy a decir ahora a continuación, aunque uno podría hablar en este sentido de que un alfil es inhábil o incompetente en sentido positivo o fuerte para saltar piezas y en cambio es solo incompetente o inhábil en sentido débil o negativo para participar en un enroque, pretender mover el alfil en diagonal saltando piezas sería una jugada tan inválida como la de pretender enrocar con un alfil. No hay acá dos sentidos de invalidez, es decir, el alfil ejecutaría una jugada inválida en los dos casos en exactamente el mismo sentido. Ahora, para aproximarnos, digamos, al derecho un poco más, pensemos en las reglas que estipulan las condiciones de validez de un testamento. Supongamos que tenemos en un sistema jurídico que para hacer un testamento válido, una persona mayor de edad tiene que hacer una declaración de voluntad acerca de cómo quiere que se distribuyan sus bienes para después de su muerte y la tiene que hacer firmar por 2 testigos o ante un notario público. Y supongamos que tenemos una regla adicional
según como existe en el derecho argentino, según la cual no se pueden hacer testamentos en conjunto con otra persona. Uno podría, nuevamente, especificar esto en dos reglas, podríamos decir. Si una persona mayor de edad dispone de sus bienes para después de su muerte mediante una declaración firmada ante un notario y dos testigos, eso cuenta como un testamento válido. Y si una persona otorga un testamento conjuntamente con otra, eso cuenta como un testamento inválido. Y ahora podríamos decir que una persona es incompetente en sentido positivo para testar en conjunto con otro y es incompetente en sentido meramente negativo, por ejemplo, para testar mediante un mensaje de WhatsApp. Pero claro, nuevamente, el testamento va a ser tan inválido en un caso como en el otro, y porque esto obedece a que estas reglas así especificadas tienen la misma dificultad que en la formulación que yo hice antes de las reglas que determinan los movimientos del alfil. La primera regla no excluye que haya otras maneras de hacer un testamento válido porque está formulada como un simple condicional, y parecería no excluir que pueda haber otras cosas que puedan contar como un testamento válido, y en sentido estricto la segunda regla está en conflicto con la primera. Una reconstrucción mejor sería decir algo así como un testamento es válido si, solo si una persona mayor de edad, en forma individual, no en conjunto con otro, dispone de sus bienes para después de su muerte, etcétera, etcétera. Y mi conclusión es la misma que la anterior, es decir, no es que esto signifique que uno tiene que reconstruir todas las reglas que se refieren a la validez de un testamento en un único enunciado. Me refiero a que el conjunto de las reglas que determinan la validez de un testamento deberían ser tales que me permiten identificar las condiciones necesarias y suficientes para saber cuándo un testamento es válido y cuándo no lo es. Y que un testamento va a ser tan inválido si es que existe una norma explícita, como la regla que dice que si una persona otorga un testamento en conjunto con otra persona, eso es inválido, como si pretendiera, por ejemplo, hacer un testamento mediante un mensaje de WhatsApp, pese a que en este caso la incompetencia sería meramente negativa, porque derivaría simplemente de la ausencia de una norma que confiere una competencia. Y trato de terminar rápidamente porque ya debo estar muy excedido en tiempo. Primero, pueden existir en un sistema jurídico normas que explícitamente instituyen incompetencias o inmunidades, lo que María Beatriz llamaría incompetencias o inmunidades positivas. Yo creo que sí, puede haber normas que tengan esas características. Pero en realidad lo que hacen esas normas es establecer condiciones negativas dentro del conjunto de las condiciones necesarias y suficientes para determinar cuándo un acto normativo se entiende emitido válidamente. Y las reglas que determinan la competencia de un sujeto, de una autoridad para realizar un cierto acto normativo, en realidad el conjunto de las reglas constitutivas que determinan la competencia deberían permitirme especificar todos y solo aquellos actos que cuentan como una instancia válida de una producción de un cierto acto normativo. Cualquier otro acto va a resultar inválido, y va a resultar inválido en el mismo sentido, sea que esto se deba a que no hay una norma que asigna competencia para realizarlo o que hay una norma explícitamente que dice que el sujeto es incompetente para realizarlo. Por eso, yo diría que esta distinción que presenta María Beatriz, podríamos adoptar dos alternativas de reconstrucción. La primera sería decir que en realidad hay un único concepto de incompetencia, no hay dos nociones de incompetencia, hay una sola noción de incompetencia. Si decimos que alguien es competente cuando, de acuerdo con las reglas constitutivas de un sistema, la conducta de un sujeto es una condición para la producción de una instancia válida de un cierto acto institucional o normativo, un sujeto es incompetente si no se da esta condición, es decir, si de acuerdo con las normas constitutivas del sistema, una conducta del sujeto no es una condición para la producción de una instancia válida de cierto acto normativo institucional. Lo que podría ocurrir es que esta única noción de incompetencia sea producto de dos situaciones diferentes y se pueda dar como consecuencia de la ausencia de una norma que confiera competencia o de la presencia de una norma que declare explícitamente es la incompetencia. Pero no habría en realidad dos nociones de incompetencia o relativamente de inmunidad
sino dos formas diferentes en que un sujeto podría ser incompetente en un único sentido. Si esto fuera así, entonces el análisis de un principio como las autoridades son incompetentes para realizar los actos que no estén sujetos a su competencia, no admitiría esta ambigüedad y sería una verdad analítica. Como alternativa, yo diría, uno podría aceptar la distinción tal como la plantea María Beatriz, en los términos en que la presenté antes. Uno podría admitir que decir las autoridades son incompetentes para realizar actos jurídicos que no hayan sido sujetos a su competencia admite dos lecturas según que la noción de incompetencia sea positiva o negativa. Si la noción de incompetencia es negativa sería una verdad trivial, si no, no lo sería. Pero la pregunta es, ¿para qué necesitaríamos en un sistema jurídico una regla que estableciera, que declarara expresamente incompetentes a todos aquellos actos para los cuales no se designó competencia? ¿Se necesitaría una regla de clausura semejante? Porque más allá de que una persona sea incompetente simplemente por la ausencia de una norma que le asigna competencia o que esto resulta de la existencia de una norma que lo declara incompetente, sus actos van a ser inválidos en el mismo sentido. Con lo cual, me parece que en este caso, una regla de clausura como de la competencia resulta, debido a las características que poseen las normas de competencia, no se requiere una declaración explícita de que alguien es incompetente si no se le asignó competencia, porque sea que sea incompetente porque hay una norma explícita que así lo declara o que simplemente no hay una norma que le confiera competencia, los actos que produzca van a ser inválidos, porque un acto normativo, digamos, que está determinado o constituido por ciertas reglas, en la medida que no se haga de conformidad con esas reglas va a ser inválido, ya sea que esto resulte de una explícita formulación de una regla o simplemente de que no se satisfacen las condiciones que esas reglas constitutivas fijan. Bueno, con esto doy por terminada mi exposición. Como verán, tengo más dudas que certezas. Mi problema es que todavía no tengo muy en claro esta cuestión. Creo que hay aquí un problema. No sé si lo he analizado correctamente. Me parece que hay bastantes cosas para discutir, pero me parece que hay una dificultad aquí y que es una dificultad interesante para examinar. Muchas gracias.